¿Sabías qué? En tiempos de guerra, los ejércitos humanos muchas veces buscaban la ayuda del reino animal, desde perros entrenados para correr debajo de tanques enemigos con explosivos, delfines que detectaban submarinos, hasta murciélagos equipados con pequeñas bombas incendiarias. Pues quédate aquí que te lo cuento. ¡Elefantes de guerra! A lo largo de la historia antigua, los elefantes han sido el animal más importante que la humanidad ha empleado en las guerras como combatiente. Su utilización a lo largo de la antigüedad en numerosos conflictos entre diversos pueblos del Mediterráneo influyó no pocas veces en el resultado de la batalla. Una muestra de ello nos la proporcionan San Ambrosio y Amiano Marcelino, quienes explican que ni soldados ni caballeros podían oponerse a su colosal fuerza en la batalla, por lo que muchos no se atrevían ni tan siquiera a acercarse. Perros antitanque en la Segunda Guerra Mundial. En 1941, los generales de la Unión Soviética comenzaron a vivir una situación desesperada e ingeniaron un sistema para combatir a las tropas alemanas desde cualquier lugar. Fue aquí cuando surgieron los perros antitanque soviéticos, también conocidos como perros kamikaze, que llegaron a ser una gran amenaza para los tanques alemanes en los primeros años de contienda. Fue una solución desesperada de los soviéticos que muchas veces se les volvió en su contra. Las tropas soviéticas se dieron cuenta que las ametralladoras de los tanques alemanes durante la Segunda Guerra Mundial no podían virar tan abajo como para disparar contra los perros. Por esto, se entrenaron a muchos canes para que metieran debajo de los tanques alemanes e hicieran explotar una bomba y destruir así a los tanques del enemigo. Este ataque resultó un auténtico desastre para los rusos, ya que su propia infantería no les cubrió, por lo que los alemanes lograban disparar con facilidad a los perros desde posiciones ventajosas. A partir de 1943, cuando el signo de la Segunda Guerra Mundial ya había cambiado, el Ejército Rojo dejó de utilizar perros en sus ofensivas porque habían recibido material antitanques de los aliados. Murciélagos incendiarios. El ejército norteamericano trabajó en un proyecto que pretendía convertir a los murciélagos en el arma más misteriosa alguna vez creada. El proyecto de arma consistía en dotar a miles de murciélagos con explosivos activados mediante un temporizador. La costumbre de estos mamíferos por esconderse en los techos y lugares más inaccesibles haría el resto del trabajo. Esta alocada idea fue propuesta por un dentista llamado Little S. Adams, quien conocía a la primera dama norteamericana. El dentista hizo llegar su descabellada idea al entonces presidente Roosevelt y luego de un análisis en la Casa Blanca decidieron ponerla en marcha. Little S. Adams no solo consiguió que su idea fuese considerada, sino que él mismo estaría trabajando en ella con un equipo y los recursos necesarios. El proyecto costaría la nada despreciable suma de $2 millones al gobierno. La idea era que una pequeña cápsula repleta de murciélagos fuese soltada desde un avión. En medio de su caída, se activaría un paracaídas y se abrirían las compuertas para liberar a las pequeñas criaturas. Pese a los grandes avances obtenidos, el arma nunca sería usada en realidad, y su recuerdo sería solo un vestigio de las locuras de la guerra. La historia no es justa ni compasiva, y a veces las circunstancias conspiran para sacar lo peor del ser humano. El proyecto fue cancelado abruptamente a fines del año 1943. Delfines en la Guerra Fría. Las profundidades marinas resultan inabarcables para cualquier ser humano, pero no para las ágiles criaturas que viven en él. Así fue como los delfines fueron empujados a la guerra y militarizados como apoyo de los ejércitos navales. Su entrenamiento como soldados marinos comenzó en la década de los 60,
cuando Estados Unidos y un puñado de otros países decidieron emplear las habilidades de comunicación de los delfines, basados en el sonar. Para la década de 1980, más de 100 delfines vivían en las instalaciones navales, y el programa contaba con un presupuesto de más de $8 millones. Entre sus hazañas, destaca la actuación de 5 delfines que protegieron a los marineros estadounidenses en la bahía de Cam Ranh durante la Guerra de Vietnam. Pero Estados Unidos no es el único que ha optado por estos inusuales compañeros de guerra. Se cree que otros países como Corea del Norte o Rusia podrían estar entrenando delfines, insectos como armas biológicas. Durante la Segunda Guerra Mundial, la instalación, que se hacía pasar por un departamento científico y de purificación de aguas, era conocida como la Unidad 731 y fue el brazo más importante del programa bélico biológico del Ejército Imperial japonés. Existió entre 1936 y 1945 en la ciudad de Harbin, en el norte de China. En ese entonces invadida por las tropas imperiales de Japón, la unidad liberó desde aviones pulgas infectadas con peste bubónica y entregó alimentos mezclados con bacterias de cólera en las provincias de Zhejiang y Hunan entre 1940 y 1942, lo que resultó en la muerte de cientos de personas. Los testigos contaron cómo las aeronaves de guerra japonesas rociaron una mezcla de pulgas infectadas con granos de trigo que, poco después, desataron brotes de enfermedades. La existencia de la Unidad 731 supone un capítulo oscuro de la historia de Japón que aún no se ha cerrado. Con la invasión soviética de Manchuria, los miembros del escuadrón trataron de borrar todo rastro de sus actividades en el complejo de Harbin. Ejecutaron a los últimos prisioneros, intentaron destruir las instalaciones, sin éxito, e incluso soltaron ratas y pulgas infectadas. Déjanos saber en los comentarios qué te ha parecido el video y suscríbete para más historias interesantes.